esta escuela profética hemos hablado de diferentes aspectos, diferentes temas que son importantes para poder introducirse en este mover profético. Hemos visto en las clases acerca de la introducción al mover profético y la importancia que ésta tiene tanto para mi vida, para tu vida, tu familia y para el cuerpo de Cristo. También hemos visto las clases de santidad, en las cuales nos hemos dado cuenta que es necesario caminar en la esencia de la santidad de Dios para que yo todo lo que pueda hacer lo haga puramente y caminar no solamente en aspectos de Dios, sino que pueda caminar en la esencia de la vida y de la pureza de Dios. También hemos hablado acerca de disciplinas espirituales, cómo estas son importantes, así como Jesús tenía disciplinas espirituales de orar de madrugada, de conectarse con su Padre. Esas disciplinas espirituales también nos van a llevar a tener esa profundidad que también Jesús lo tuvo con nuestro Padre Celestial. Y siguiendo esa línea, también a través de las disciplinas yo puedo experimentar esa vida de comunión íntima con el Señor. Cuando yo puedo entender y caminar en la intimidad con el Señor, con lo que yo vivo en el secreto, así yo también puedo manifestar en lo público lo que yo vivo en el secreto. Es algo fundamental en lo cual tenemos que caminar íntegramente en esa vida de intimidad. También tuvimos una clase donde se habló acerca del ministerio y don profético, la importancia del ministerio profético, porque obviamente estamos en la escuela profética, y la importancia de entender y visualizar qué es en lo profético, qué son los profetas, cuál es el mover profético y diferenciar los que son profetas, los que no, pero sí hay cualidades para que todos podamos ser una iglesia profética. También hablamos de el Espíritu Santo, la importancia de entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer la plenitud de Cristo, la belleza de Cristo. Y si tampoco conocemos a Cristo, tampoco vamos a conocer y ver al Padre, porque Jesús decía que el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces la importancia del Espíritu Santo, de su mover y de todo lo que Él está haciendo, y que Él no habla de sí mismo, sino que Él testifica y glorifica a Cristo. También hablamos de la libertad, de cómo esta libertad que viene a través de nuestra vida en Cristo Jesús, no solamente viene para mí, sino que yo también la acciono para que otros también puedan vivir esa vida en libertad con el Espíritu Santo. Y en la última clase, que es esta clase, hablaremos del amor. ¿Por qué te quise comentar linealmente todas las enseñanzas? Porque todo lo que ahí está fundamentado, todo lo que ahí se ha hablado, la base de todo eso tiene que ver con el amor. Si yo no tengo amor, de nada sirve. Si yo no tengo amor, de nada soy. Si yo no tengo amor, soy algo hueco que quizás suena por fuera, pero que está vacío por dentro y no tengo sustancia. Entonces, todo lo que podamos hacer para Dios, todo lo que podemos decir de parte de Dios, sea que no sepamos cuál es nuestro llamado y nuestro propósito, o sea que sí lo sepamos, si yo no tengo como base el amor para poder edificar a las personas, de nada sirve. Porque el amor tiene que ver con Dios mismo. El amor tiene que ver con que yo todo esto lo hago porque como Dios me ama tanto y yo lo amo tanto a Él, yo amo a las personas. No las juzgo, no las critico, no las basureo, no las menosprecio. No hay un sentimiento de superioridad moral o espiritual, sino que hay un amor puro. ¿Por qué? Porque Dios es puro, porque Dios es amor. Y en esta clase vamos a hablar de esto, la importancia de vivir en el amor de Dios
con el amor de Dios, y todo lo que pueda salir de nuestra boca, todo lo que pueda salir de nuestras manos, todo lo que pueda estar en nuestro corazón, todo tiene que ser con el fundamento del amor. ¿Por qué? Porque Dios, en esta clase se los voy a mostrar, el amor de Dios está conectado de tal forma que yo no puedo amar a Dios y aborrecer a mi hermano. Yo no puedo amar a Dios si yo no amo a mi hermano. Están unidas completamente, están totalmente entrelazadas. Si caigo en una, no puedo experimentar, pero sí, si yo vivo una, me puede llevar a la otra y evidenciar la otra. Si yo trabajo con el Espíritu Santo, amar a mis hermanos, por consecuencia yo voy a amar a Dios y su amor va a permanecer en mí. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que el amor de Dios es la esencia de Dios en mí, pero que no se queda en mí, sino que está en mí, se manifiesta en mí. Dios es amor, su amor está en mí, pero yo manifiesto ese amor. No pueden ir por separadas. No puede decir yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Eso no puede ser, eso no existe. Y el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, la palabra del Señor dice que tal es un mentiroso. ¿Y por qué soy muy enfático y muy claro en mencionar esto? Porque mucho tiempo, y me incluyo en esto, he vivido un evangelio donde yo le digo, Señor, te amo, pero todavía tengo algo pendiente con mi hermano. Y ese algo pendiente significa que yo no lo amo. Y yo tengo que perdonar. ¿Para qué? Para fluir verdaderamente en ese amor que es Dios mismo. Y es fundamental, no importa si tienes ministerio, si tienes iglesia, o si no la tienes, o si estás discipulando personas, no importa, incluso si no estás haciendo o estás en una posición de cargo en tu familia, en tu entorno, con tu jefe, con tus compañeros de universidad, de colegio, no importa el entorno donde estés, tienes que amar. Porque si no amas, es porque no has conocido a Dios y no amas a Dios verdaderamente. Y esto es un gran desafío, porque hemos visto como grandes hombres y mujeres de Dios tienen todo lo que les comenté. Conocen al Espíritu Santo, entienden de lo profético, viven una vida relativamente en santidad, en libertad, tienen sueños, visiones, pero fallan en el fundamento que es el amor, que es la esencia de Dios mismo operando en todo. Y vamos a leer en este pasaje que conocemos que está en Primera de Corintios, donde nos menciona todas las cosas. Yo puedo hacer esto, pero nada soy. Yo puedo hacer esto, pero nada, de nada sirve. Y vamos a desglosar este versículo y vamos a entender que la esencia de Dios, y nuevamente lo comento, está en dos dimensiones que están entrelazadas. Cuando yo vivo su amor de verdad, yo amo a Dios, yo percibo su amor, yo abrazo su amor, Él me imparte de su amor y yo lo imparto a otros. Yo percibo su amor, yo abrazo su amor, pero yo multiplico ese amor amando a otros. Si tú estás caminando así, todo lo que tú hagas va a ser efectivo y totalmente guiado por el Espíritu Santo, y te prometo y te aseguro que Dios va a hacer una obra tremenda en tu vida y que tus generaciones nunca van a ser las mismas. Amén. Así que bueno, el día de hoy quiero empezar hablando en Génesis 1 del 26 al 28. Y quiero colocar como esto un fundamento no solamente bíblico, sino que quiero que esta palabra en ti se haga vida en Génesis 1. Y tenemos que entender que todo empezó con algo.
Nada fue creado de la nada, aún la creación no fue de la nada, sino que Dios empezó por cada día a crear cosas, que sea la luz, etcétera, etcétera. Entonces, todo nunca fue de la nada, siempre Dios tuvo un orden y cuando Él fue creando las cosas fue con un propósito. Entonces, en Génesis 1, 26, 28 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Si tú te preguntas, ¿por qué empiezo con este versículo o este pasaje de la Biblia? Y es lo que te comenté brevemente, porque todo lo creado por Dios tiene un propósito y nunca fue de la nada, sino que Dios tenía un diseño perfecto para crear la humanidad, para crear obviamente la creación, el cielo, la luz y todo lo que conocemos y ya sabemos, pero también tuvo un diseño para el hombre. Y el diseño para el hombre fue que Dios mismo, su esencia misma, Él quiso vaciarse y crear algo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiso hacer eso? ¿Acaso Dios necesitaba de la creación? No. ¿Acaso Dios se sentía muy solo que quería gente? No. La esencia por la cual Dios quiso crear a alguien, a la humanidad, conforme a su imagen y semejanza, era para mostrar que Dios, que la esencia del amor también puede habitar en la creación. Por eso Dios creó todas las cosas, porque Él ya era pleno, Él ya es pleno, porque Dios es pleno, porque Dios es amor, Dios es poder, Dios es autoridad. En Él no hay vacíos como nosotros en nuestra alma que necesitan ser llenadas. Él ya lo llena todo y Él es suficiente en Él. Pero Él creó al ser humano porque Él quería crear una creación que pudiera disfrutar de la esencia de Dios. Él quería crear una creación que pudiera disfrutar de Él, de lo que Él es. Por eso Él creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces, si usted se pone a analizar esto, Dios, hágase esta pregunta, a ver, ¿cómo es Dios? Y usted va a empezar a decir, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es omnipresente, omnipotente, donde en Él no hay necesidad, Él es paz, Él es paciencia, Él es mansedumbre. Y así todos los adjetivos o el vocabulario que podamos tener de algo bueno es Dios. O sea, todo lo que usted pueda pensar bueno es Dios. No sé si, espero que me esté dando a entender con esto. Entonces, si usted se pone a analizar en esto, usted toma todo lo magnífico de Dios y Dios dice, bueno, voy a hacer al hombre conforme a la imagen y semejanza. Entonces, todas estas cosas, estos atributos buenos que les acabo de mencionar y que quizá usted está pensando en muchas cosas más, todo esto más Él saca de sí mismo y forma al ser humano. ¿Por qué? Porque lo creó conforme a su imagen y semejanza. Y no solamente en la esencia, sino que además Dios les dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen
Y dice, y luego Dios los bendijo, ¿para qué? Para que sean fructíferos y se multipliquen. Y dicen, gobiernen sobre ella. Y dice, y reinen sobre los peces, las aves y todos los animales. Entonces la verdadera esencia cuando Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, no solamente nos está impregnando la esencia de todos los ejemplos que le di, sino también en la función. Voy a volver a explicarlo. La esencia de la bondad, del amor, del poder, de todo lo que es Dios, que es bueno, que es manso, humilde, de lo que es la esencia de todo eso, nos creó conforme a su imagen y semejanza, sino que también nos asignó según Él, porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el máximo, supremo, creador, lo grandioso que gobierna, que administra, y también le dio esa asignación al hombre de poder llenar la tierra y poder gobernar y reinar sobre las especies de los animales según su hábitat. Entonces me estoy dando este tiempito para explicarle esto, para que usted entienda que llevándolo al amor, Dios siempre quiso diseñar al ser humano para que pudiera experimentar y vivir en su amor. Ese era el verdadero paraíso antes de la caída de Adán. Ellos no solamente vivían en un jardín donde todo era perfecto y donde no había necesidad, ellos habitaban en su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el punto es que si el verdadero diseño que fue en un comienzo era de esta forma, uno podría decir, ya, David, me parece espectacular lo que me comentas, me cuesta quizá entenderlo, quizás lo entiendo perfectamente, pero ahí hay una línea muy delgada y a la vez hay un abismo muy grande, porque eso fue el inicio donde no había pecado, usted me puede plantear, pero ahora yo la cargo con iniquidades, con pecados, con tantas cosas que me agobian mi vida, que yo obviamente no he vivido lo que se vivió en el principio. Y vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se nos plantea y se nos comenta la verdadera esencia de Dios al crear a nosotros, en la esencia de su amor, que la creación pudiera vivir y habitar en su amor, que el jardín no solamente era un lugar de armonía porque todo era perfecto, sino que ese jardín es la esencia de Dios en el amor, porque Dios es amor. Pero si eso lo vivieron en el principio, ¿cuánto más lo vamos a vivir ahora en Cristo Jesús? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Si el primer Adán pudo vivir esto espectacular con el Señor, antes obviamente de la caída, ¿cuánto más vamos a vivirlo con el postrer Adán que es Jesucristo, donde Él por medio del sacrificio de la cruz no solamente murió por nuestros pecados, no solamente murió por nuestras enfermedades, sino que Él murió y vivió y resucitó y ascendió, y todo eso fue con el propósito de poder marcarnos un camino y poder vivir la plenitud que se vivió antiguamente, que se vivió con el primer Adán. Por medio de Jesucristo vamos a poder vivir esa plenitud, pero ahora de forma desbordada, porque Cristo vino a cumplir
todas las cosas. Y esto es muy hermoso. Y si usted puede lograr comprender la profundidad de esto, va a entender de que no hay límites. Va a entender de que en Cristo tenemos libre acceso a todo. Y también quiero hacer un entre paréntesis con lo que le comento, porque en Cristo está todo lo que necesitamos. Y quiero ser muy claro en esto. Yo no necesito llegar al cielo para poder experimentar a Dios en plenitud. Escúcheme bien esto. Usted no necesita llegar al cielo para poder experimentar la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan como el único Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el verdadero. Entonces, la eternidad está en Cristo. Cuando yo entiendo que yo en Cristo accedo a todo, porque Él ya pagó en la cruz todo, yo empiezo a caminar en un ámbito en mi vida natural y espiritual con fe, con valentía, con osadía, diciendo, esto me pertenece, leyendo la escritura, esto es para ahora, esto lo hago mío, lo abrazo hasta que lo viva. Amén. ¿Y por qué les comento esto? Porque si no fuese así, yo le hago esta pregunta y quiero que incluso si la quiere contestar en el chat, lo haga libremente. ¿De qué sirve la sanidad en el cielo si en el cielo ya no hay enfermedad? ¿De qué me sirve la liberación en el cielo si en el cielo ya seríamos completamente libres? ¿De qué me sirve la autoridad espiritual para echar fuera demonios o establecer el reino de los cielos si tengo esa autoridad? ¿De qué me sirve tener esa autoridad en el cielo si allá va a estar todo pleno en Cristo? ¿De qué sirve yo tener sabiduría en el cielo si allá voy a disfrutar de la plenitud? Y así tantos ejemplos. ¿De qué sirve tantas cosas? ¿De qué sirve yo tener el don de milagros activado en el cielo si allá no va a haber milagros de enfermedades o de lo que sea? Porque ahí no va a haber enfermedad ni necesidad porque Dios lo llena todo. Quiero que usted me comprenda esto. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Entonces, cuando yo comprendo que en Cristo yo lo tengo todo, que en Cristo yo puedo vivir la plenitud ahora, hermano, ahora, no mañana, no en 10 años más, yo puedo acceder a la plenitud de todas las cosas hoy. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Jesús, su sacrificio, no fue en vano. Cuando usted empieza a entender esto, todo lo demás, toda esta vida natural se vuelve tan vana, tan pasajera, pero también se vuelve un celo de poder manifestar a Cristo, de ser un embajador de Cristo. Y nuevamente les comento esto porque es necesario que usted lo comprenda, pero que también lo viva. Y siento muy fuerte de esto. Usted no puede anteponer el trauma por el diseño. Usted no puede establecer sus fracasos, sus traumas, sus decepciones ante el diseño. Jesús, y voy a dar este ejemplo, usted puede decir, no, es que yo estoy enfermo, tengo cáncer y no me sano, y han orado por mí y no lo he intentado una y otra vez. Bueno, estás viviendo esta situación y de verdad, de todo corazón, amor, le pido al Señor que se produzca esa sanidad. Pero yo no puedo anteponer mis traumas y mis enfermedades, mis decepciones ante el diseño. ¿Cuál es el diseño? Jesús murió en la cruz por todas las enfermedades.
y murió por todas las enfermedades. ¿Para qué? Para que después de ese sacrificio en la cruz, todos pudiéramos ser sanos y experimentar su sanidad. ¿Por qué? Nuevamente le hago esa pregunta. ¿De qué me sirve yo creer en la sanidad cuando esté en el cielo si en el cielo no hay enfermedad? No tiene sentido, no calza. ¿Por qué? Porque, y si yo tengo esta mentalidad, yo voy a anteponer mis traumas, mis fracasos y mis decepciones antes que el diseño. Y eso, amado hermano, es un motivo de contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor es poder. La palabra también dice que Cristo es sabiduría y poder. También los dones del Espíritu Santo, milagros, sanidades, fe, discernimiento de espíritus y tantas cosas más que si yo no las tomo en cuenta estoy menospreciando al Señor. Entonces, nuevamente le comento, usted y yo no podemos anteponer el trauma, la decepción, el fracaso por el diseño. No porque usted viva en inmoralidad, en mentira, en engaño, en estafa. Y estoy siendo extremo, estoy dando un ejemplo, no le estoy tildando de que usted es así. Pero si usted está viviendo eso, eso no significa que el corazón de Dios es que cuando Él lo creó conforme a su imagen y semejanza. Y aunque usted esté viviendo eso, no significa que usted, ahora que nueva creación en Cristo Jesús, tenga que vivir esto. Yo no antepongo mis debilidades por el diseño. Si yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, yo creo esa palabra, vivo esa palabra y trabajo esa palabra hasta que Dios me santifique, purifique, me levante. Y amado hermano, esto no tiene que ver con perfección. No te estoy diciendo que te vas a volver alguien tal perfecto que no te vas a equivocar. ¿Te vas a equivocar? Sí, pero tienes la esencia de Cristo. ¿Te vas a equivocar? Sí, pero tienes la esencia de Cristo que es humildad, que es amor, que es perdón. Te vas a equivocar, te van a dañar, te puede doler el corazón, pero la esencia de Dios que es conforme, que tú eres creación conforme imagen y semejanza de Él, y que además eres nueva creación en Cristo Jesús, te vas a equivocar, pero la esencia que tienes en Cristo te va a hacer perdonar, amar, ser humilde, ser manso, tener poder, tener autoridad para que puedas echar fuera demonios, puedas sanar, puedas orar por llenura del Espíritu Santo, para que tu boca tenga el denuedo para predicar su palabra. Entonces, nuevamente, no podemos anteponer el trauma, el fracaso, la decepción antes del diseño. El diseño es: yo tengo Cristo, Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, yo tengo libre acceso por medio del Espíritu Santo a la esencia de Cristo, y en Cristo empiezo a entender, a conocer por qué Él murió, para qué Él murió, para qué Él enseñó todo lo que enseñó en los evangelios, para qué Él manifestó el poder de Dios con señales, prodigios, maravillas, con milagros, con liberación. ¿Por qué lo hizo? Cuando tú empiezas a entender que en Cristo está toda la fuente de la plenitud, tú dices: yo lo quiero. Y voy a trabajar por eso y voy a insistir. Voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar, voy a insistir, insistir, insistir hasta que suceda. Y si usted se pone a leer el libro de Hebreos 11, donde nos habla de los héroes de la fe, finalizando ese pasaje de la Biblia, dice que muchos no alcanzaron a ver lo que se les había prometido. Entonces, cuando tú entiendes que en Cristo está en todo, la línea de tiempo pierde sentido. Ejemplo, llevamos años orando por la hijita de un gran amigo que le falta una extremidad. Llevamos años
orando por un milagro. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que Dios le iba a hacer crecer el pie. Y llevamos años y hemos llorado, hemos ayunado, hemos clamado, hemos gemido, hemos llorado por ver ese milagro. Y todavía no lo vemos. Ahora, la pregunta es, ¿yo voy a anteponer mi falta de unción, mi falta de poder, mi falta de Cristo? Y voy a decir, bueno, el Señor no quería hacer el milagro. Fin del asunto. ¿Voy a anteponer mi debilidad antes que el diseño de Dios? No. Entonces, ¿qué hago? Oro, insisto, creyendo que lo voy a ver. Y aun si me muero y no veo ese milagro, voy a llegar al cielo y le voy a decir, Padre, no me importa el resultado. A ti siempre te importó mi corazón, que era que tuviera fe y que no antepusiera los traumas y mis fracasos antes que tu diseño. Tú querías sanar, sí. Tú querías liberar, sí. Tú querías llevar, que la gente llevara una vida plena en Cristo, sí. Él sí quiere. Si tú le haces todas estas preguntas, ¿será que Dios quiere que mi matrimonio sea sano? Sí quiere. ¿Será que Dios sí quiere? Él todo lo bueno, Él quiere que tú lo vivas. ¿Por qué? Porque Él te creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Para nada? No, porque Él quería que su creación pudiera vivir la esencia de Dios en todo aspecto, pero principalmente el amor. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas sea por amor. Si yo insisto en este ejemplo que te digo de la sanidad por la hijita de este gran amigo, en este milagro, yo si insisto no es porque diga, yo quiero autoridad, poder, porque quiero que me vean. No, es porque amo tanto a Dios y quiero que Él se glorifique a través de un milagro. Y quiero que el mundo vea de que Dios hoy sí hace milagros y Él sí quiere hacer milagros. Que mi amor por ver a Cristo glorificado por estas señales, esa es mi motivación. Y por eso es la importancia de poder vivir en esto. Entonces, pero para seguir en esto tenemos que entender que sin el Espíritu Santo no lo vamos a entender. No es que entendamos poquito, es que sin el Espíritu Santo no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Paracletos, el Consolador, el Ayudador. Para que venga el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Otro pasaje de la Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo voy a ser un verdadero hijo de Dios si no le presto atención al Espíritu Santo? Si no tengo comunión con el Espíritu Santo. No se puede. ¿Cómo yo voy a conocer a Cristo si no tengo el Espíritu Santo? Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que guiar a la verdad que es Cristo. El Espíritu Santo no testifica de sí mismo, sino que testifica de Cristo. Entonces mucha gente dice como, pero ¿por qué hablan tanto del Espíritu Santo? ¿Y por qué no hablan tanto de Jesús? Porque Jesús, el sacrificio de la cruz, de ahí está, esa es la puerta en la cual tenemos que acceder. Y ciertamente es así. Obviamente, si yo le digo que eso no es así, usted le invito a que apague este video y no lo escuche. Pero es así. Pero no nos podemos saltar un paso. Porque Jesús también dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero también el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Entonces, si yo me salto el paso de
tener una comunión con el Espíritu Santo, yo no voy a entender las profundidades de Cristo, no voy a entender su sacrificio, no voy a entender sus enseñanzas, no voy a entender la forma en que manifestó el poder de Dios. No lo voy a entender. No voy a entender al Maestro, no voy a entender a mi Señor, no voy a entender las profundidades de todo lo que Él enseñó en los Evangelios. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Cristo. No lo podemos hacer. Porque si no, el mismo Cristo hubiera dicho, bueno, mejor yo me quedo para dar testimonio de mí mismo. Mejor me voy a quedar hasta el fin de los tiempos en carne para que ustedes vean y me conozcan. Pero no fue así. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga y Él los guíe a toda verdad, y no solamente como comunidad, como iglesia de Jesucristo solamente, sino que también en lo profundo de nuestro corazón. Y quiero leer 1 Corintios 2, 10 al 13 y del por qué le estoy comentando esto. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué doy esta base bíblica para que usted me entienda de lo que le estoy hablando? Porque dice que el Espíritu, dice, todo lo escudriña. Cuando dice todo, es todo. Entonces yo puedo analizar de esta forma. Dice, todo lo escudriña. Y Dios puede escudriñar todo lo que Él creó. Puede escudriñar lo profundo del mar, lo profundo de mi corazón, lo profundo quizás de esta mesa, de este vaso. Se puede ir a escudriñar lo profundo de estas partículas que hacen que sea un vaso de vidrio, etcétera, etcétera. Todo lo escudriña. Pero aquí el escritor dice, y aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Y el escritor dice, y aún lo profundo de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la profundidad de Dios? ¿Qué tamaño tiene Dios para que el Espíritu Santo pueda escudriñar lo profundo del Padre? Y la respuesta es muy clara, es que el Espíritu Santo y que Dios y que el Padre son tan eternos que no hay nada, no hay parámetro que pueda compararse al tamaño y la profundidad de lo que es el Padre. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo, el Espíritu Santo escudriña todo y aún lo profundo de Dios. Y también como escudriña todo, va a escudriñar lo profundo de mi corazón. Entonces, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, significa, y ese mismo Espíritu también mora en mí porque yo soy templo y tú y yo somos templo del Espíritu Santo, significa que podemos acceder ilimitadamente a todo lo de Dios. A todo lo de Dios. Ahora, el tema es que nos faltarían milenios, años, infinitos años para poder conocer a Dios. Obviamente, si vemos en tiempo lineal, el tiempo que vamos a conocer a Dios, en esto, si, no sé, si nos toca vivir 70, 80, 90 o incluso 100 años, obviamente me va a faltar por conocer a Dios, ¿sí? Pero el límite de tiempo no significa que todo esté a disposición en plenitud. Voy a dar un ejemplo gráfico. Si yo
tengo una mesa larga de 1 kilómetro llena de comida y alguien me dice, tienes que comértelo en una semana, toda esa comida de una mesa de 1 kilómetro de distancia, yo le voy a decir, sí, voy a comer. Tengo acceso a ese 1 kilómetro de mesa de comida, mucha comida. Y tengo una semana para poder comerme eso. Va a pasar la semana y lo más probable es que yo no me pueda comer toda esa comida, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto? No porque yo tenga una fecha límite de poder comerme todo eso, significa que yo no tenía acceso a todo. Lo mismo pasa con Dios. Dios es eterno. Y yo tengo esta vida y tú tienes esta vida natural para poder experimentar a Dios sin límites. La diferencia es que Dios te va empujando o tu corazón va deseando conocer aspectos de Dios en los cuales no hay límite, pero lo empiezas a poder experimentar sin límites. Espero que se haya entendido este ejemplo. Así como la mesa. Yo, aunque tengo una mesa muy grande, lo más probable es que en una semana no me pueda comer toda esa comida. Pero sí tengo la capacidad de que puedo tener la posibilidad de comer lo que está al final, lo que está al principio, lo que está a la mitad. Así mismo es con Dios. Tenemos libre acceso en Cristo Jesús para poder disfrutar la plenitud de todas las cosas en Él, pero obviamente nos va a faltar años y vida para poder conocerlo. Y por eso obviamente tenemos una fecha límite de vida en este mundo, porque obviamente en la eternidad vamos a seguir conociendo a Dios por toda la eternidad. Entonces, por eso, amado hermano, el Espíritu Santo es necesario para que usted pueda entender de que sin Él, primeramente no va a entender el sacrificio de la cruz. No va y va a limitar el sacrificio de la cruz a solamente conceptos. Y Jesús es más que conceptos, es más que palabras, es más que poder. Hay una esencia de Dios que si bien Él es el verbo hecho carne, Él es amor, Él es poder, Él es todo, esa sustancia de Cristo mismo hace que pueda producir transformación en mí. Si yo creo que solamente Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, por las enfermedades, pero solamente hizo eso, creo que estamos totalmente equivocados. Jesús vino a más que eso. Él nos vino a mostrar que el reino de los cielos se puede disfrutar en plenitud aquí y ahora. En medio del conflicto, en medio de las discusiones, en medio de la presión, podemos disfrutar el reino de los cielos aquí en plenitud. Y eso es lo que Jesús hizo. No solamente murió por nuestros pecados, enfermedad, sino que Él vino a manifestar una naturaleza, que es la naturaleza en Cristo Jesús. Él vino a mostrar el reino de los cielos diciendo, lo puedes vivir si lo crees, lo puedes palpar con tus manos. Por eso los discípulos también decían, lo que hemos visto y oído, lo que aún nuestras manos han palpado, eso hablamos. ¿Por qué? Porque ellos no solamente lo vieron a Jesús el que enseñaba, Jesús el que obraba milagros, sino que ellos vieron la esencia de la eternidad en Jesús. Vieron que el reino de los cielos no es solamente cuando yo esté en el cielo, sino que es un ámbito espiritual que yo puedo vivir ahora en mi vida cotidiana. Entonces por eso el Espíritu Santo es el único que te puede guiar a lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseña, y por sobre todo el Espíritu Santo te va a enseñar la esencia del amor, que es la esencia de Dios mismo, que es lo que estamos hablando. Y también hay un fruto del Espíritu. Bueno, hay nueve frutos del Espíritu Santo y los vamos a comentar ahora, que está en Gálatas 5 del 22 al 23. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Y es interesante esto porque el Espíritu Santo, el fruto, la esencia, parte diciendo es el amor. Que el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor. Por eso es importante que la esencia de Cristo en nosotros, el Señor en nosotros, sea poder manifestar ese amor que ya está en nosotros por ser nueva criatura, por ser unas personas, hijos e hijas de Dios que somos conforme y hechos conforme a su imagen y semejanza. Poder esa esencia en nosotros del amor pueda plasmarse el día de hoy. Entonces también quiero hablar en el libro de Juan, primera de Juan 4, del 7 al 21. Y aquí el apóstol Juan deja en evidencia que, que Dios es amor, deja nuevamente en evidencia diciendo, oye, Dios es amor, pero también pone en evidencia lo que no viene de Dios o aquellos que viven creyendo que aman a Dios, pero no lo aman. ¿Sí? Entonces pone en evidencia estos ámbitos de amor a Dios, pero aquellos que también no caminan en eso. Y dice así, primera de Juan 4, del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es lo que les comentaba hace un principio, al inicio de esta clase, que siempre Dios conecta el amor de Dios con el amor a las personas. Esa es la verdadera esencia de Dios. Dios no solamente me ama a mí, sino que Él ama a todos. Entonces, Dios conmigo y yo con Dios es yo amo a Dios y yo amo a las personas. Y Jesús, obviamente, en el sermón nos empieza a hablar del amor. Jesús ahí nos comenta que tenemos que amar, que la esencia de la ley y los profetas, y vamos a hablar de esto y vamos a comentar y vamos a leer este pasaje bíblico, habla de que tenemos que amar a Dios con todo y también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces siempre la esencia del verdadero amor de Dios es yo amo a Dios y va entrelazado con yo amo a mi prójimo. Siempre, y lo vamos a leer ahora nuevamente, siempre está conectado estos dos. No pueden ir por separado, siempre es unido. Y una cosa evidencia la otra. Nuevamente dice, amados, amémonos unos a otros porque Él es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú amas, significa que naciste de Dios, hecho conforme a su imagen y semejanza, nueva criatura en Cristo Jesús, y conoces a Dios. Naciste y además lo conoces. Pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Simple, más claro que echarle agua, imposible. Si tú, todo aquel que ama, aquí está obviamente hablando de a todos, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, y amados hermanos, acuérdense que Jesús dijo que hay que amar incluso a nuestros enemigos. O sea, usted tiene que amar a todos. Sin importar lo que usted vivió, tiene que amar a todos. Y dice, pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, si tú no amas, es porque no conoces a Dios. Si yo no amo a mi enemigo, al final está evidenciando de que yo no conozco a Dios. Entonces, ¿cómo la gente va a ver si tú amas verdaderamente a Dios? Es porque ven en ti que amas a las personas. Esa es una forma visible por la cual la gente puede ver en ti si hay verdaderamente amor de Dios. Pero si yo veo a alguien que no ama a las personas, que desecha a las personas, que critica a las personas, que cuestiona los ministerios, los basurea por internet,
que habla, que se sienta en la mesa a hablar mal de la persona, del familiar, eso significa que no hay amor. Entonces, cuando usted vea esa actitud en otros o en usted mismo, ahí usted va a decir, esa persona no tiene amor y no conoce a Dios. Porque si amara de verdad, ella hablaría bien y sería cuidadosa con sus palabras o cuidadoso. Entonces eso es muy importante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La esencia del amor tiene que ver con esto, que yo amo a Dios, Él me ama a mí, yo amo a otros, pero entiendo que el amor también es dar. ¿Por qué? Porque el Padre dio a su Hijo. El amor yo tengo que dar. El amor obviamente es mostrar palabras de afecto, tener acciones para con el otro, donde demuestren el amor, ¿sí? Pero también la esencia de ese amor es que yo me doy por el otro. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, dio a su Hijo, a quien Él amaba. ¿Para qué? Por amor a nosotros, dio lo que más amaba para que podamos disfrutar de la plenitud de Cristo y la plenitud de su amor. Sigamos, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Otro detalle más, tenemos que entender que también la esencia del amor consiste en que Dios nos amó primero. Mucha gente está confundida y confundido en esto, no con lo que estoy hablando, sino que en su vida, porque quiere intentar amar a Dios, sentir amar a Dios como, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que es como que siento que no amo tanto a Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces descuidamos que la esencia del amor es que Dios me amó primero. La esencia del amor es primero yo contemplo su amor y después yo devuelvo ese amor. Yo examino, abrazo, me lleno de ese amor, yo entiendo de ese amor y ahí yo empiezo a amar. Porque si yo no entiendo primeramente que Él me amó primero, yo no voy a, todo lo que yo pueda hacer sea vacío y sea vano. Y dice, amados, si Dios nos ha amado así, tenemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí también hay otro detalle acerca del amor. Acuérdese que el amor está ligado y entrelazado en mi amor con Él y también con las personas. Esto va en conjunto. La esencia del amor de Dios siempre es en conjunto. Y muchas personas no se sienten amadas por el Señor o sienten que el amor de Dios no permanece en ellos. Y acá está la llave, porque no aman a las personas. Porque dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y además, Dios es perfeccionado en nosotros. Entonces, si yo amo a mi entorno, a la gente de mi entorno, eso significa que Dios permanece en mí. Y significa que Dios me ha ido perfeccionando. Pero la gente que dice que yo amo a Dios, pero no amo a su hermano, le aseguro que va a sentir que Dios no lo ama lo suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Si nos amamos, Dios permanece. Si no nos amamos, Dios no permanece. Por eso Dios ama a la iglesia de Jesucristo y la ama con todas las formas que Él las creó. Entonces vemos un ejemplo, y también lo di un ejemplo en la clase de santidad, que vemos gente haciendo videos de YouTube basureando a otros ministerios porque no están de acuerdo
en su interpretación teológica, en su forma que no quiere la liberación, que es mucho show, que mejor la palabra y viceversa. O sea, tampoco nos vamos a poner de un lado o del otro. Y también el que fluye en el poder de Dios basurea al que le gusta estudiar la palabra y meditar en la palabra. Y así es como un misil del uno al otro. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque se ha vuelto tan una tendencia que yo quiero que usted se dé cuenta. Todos aquellos que hablan mal de otros ministerios por las formas es porque no tienen a Dios en su corazón. Es porque el amor de Dios no permanece en ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos plantean y dicen, no, es que queremos plantear y hablar la verdad de Jesucristo. ¿Ok? Quieres hablar la verdad, pero la esencia con la que estás hablando no es con amor. Porque si fuera con amor, la palabra dice, vosotros que sois espirituales, corregid con un espíritu de mansedumbre. Y cuando eso me habla de que es con mansedumbre, tiene que ver con dulzura, tiene que ver con yo ponerme en el lugar del otro, porque a pesar de que hay un error en la otra persona, hay una equivocación en la persona, yo como soy espiritual tengo un espíritu de mansedumbre, el Espíritu Santo en mí, el espíritu de mansedumbre para poder decirle, mira, esto no está bien. Entonces, si usted está escuchando a estas personas que hablan mal de otros ministerios, que basurean las formas, no que esté mucha adoración, no es que esté mucha liberación, no esté mucho ayuno, esto no mucha... Mire, si usted escucha esto, yo le invito a que ore por esa persona que está criticando. Y lo comenté en la otra pantalla, en la otra clase, que se ponen como en una pantallita. Entonces se ponen así como, oh no, y empiezan como a criticar así como. Y eso lo que hace entender es que hay una falta de amor al cuerpo. Y si yo basureo y menosprecio el cuerpo de Cristo, por muy diferente que es, al final yo estoy menospreciando a Cristo porque Dios es el cuerpo de Cristo, es su cuerpo. Yo no puedo decir que amo a Dios y después hablar mal de mis hermanos porque no estoy de acuerdo en sus formas. Entonces ahí le dejo un datito para que usted lo analice. Cuando escuche y vea que otros critican a otros, ponga atención y tenga cuidado, no para que deje de escuchar, sino que entienda que todo lo que pueda salir de esa persona, incluso puede salir de mí. O sea, yo le invito a que usted haga este trabajo conmigo, pese mis palabras. Yo no estoy juzgando a otros, sí le estoy diciendo que tenemos que volver a la esencia del amor de Dios. Y el amor de Dios yo no puedo andar basureando a otros. Yo no puedo andar tratando de hereje a cualquiera porque piense diferente de mí. Y aunque fuera hereje, yo voy a orar para que Él vuelva a la luz de Cristo. O sea, amado hermano, si yo caigo en algo malo, yo espero que la gracia de Dios me tome por medio de alguien o por medio de las oraciones de alguien para que yo pueda entrar en la luz. Ah, hereje, basura, chao. No lo escuchen porque es un hereje. Hermano, cuide sus palabras. Y todas esas personas que son ligeras para hablar, que estamos hablando del amor, que no tienen amor al cuerpo de Cristo, fíjese que lucha mucho internamente con la aprobación de las personas y con Dios. ¿Por qué? Porque si nos amamos unos a otros, Dios permanece. Si no nos amamos unos a otros, Dios no está ahí. Entonces, sigamos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Este amor es yo me lleno de Él, le devuelvo y le devuelvo de lo que Él me ha dado. Hermano, ¿qué le voy a dar de amor a Dios si Él es amor? Él me da de su amor y yo le doy su amor y yo estoy en Él y Él en mí
y se genera esto tan hermoso del amor. Y dice, y en que nos ha dado su espíritu, de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuevamente, lo que hemos estado hablando de yo en él en mí, y en esta sincronización, si se le puede decir, o en esta sintonía de unidad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. O sea, nuevamente, amado hermano, lo mismo. Si yo permanezco en el amor para con otros y para con Dios, significa que es un síntoma de que yo permanezco en Dios. Y como yo permanezco en Dios, Él permanece en mí. Y nuevamente volvemos a esta transición, a este entrelazar entre el Señor y yo. Y dice, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros y para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenéis este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. O sea, más claro imposible. Todo esto está entrelazado y conectado. Este es el mandamiento. El que ama a Dios, por consecuencia, ama a su hermano. No hay otra forma. Estoy hablando del corazón del amor, la esencia de lo que nació de Dios, hechos conforme a imagen y semejanza de Él. Nueva creación en Cristo Jesús. Yo amo a Dios y amo a mis hermanos. Amén. Ahora vamos a leer Mateo 22 del 34 al 40. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de la ley y los profetas. Entonces, nuevamente Jesús nos habla de estos dos ámbitos, que dice que se cumple la ley y los profetas, que depende la ley y los profetas, que yo amo a Dios y amo al prójimo. Pero aquí Jesús da un detalle. Amar a Dios con todo, eso es fijo siempre. Pero dice, amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es espectacular porque obviamente Dios nos insta a amar, obviamente, a nuestro prójimo. El tema es que Jesús en Juan da un nuevo mandamiento. ¿Y por qué da un nuevo mandamiento? Porque Dios, como Él vino a completar todas las cosas en Él, porque en Él está la plenitud de todas las cosas, y vamos a mencionar en Juan 13, 34 al 35, vamos a mencionar el nuevo mandamiento, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor
los unos con los otros. Cuando yo entiendo que en Cristo está en todo, que la plenitud de Cristo está en acceso para mí, para yo poder vivirlo a plenitud, yo entiendo que Jesús primeramente dice, ama a Dios con todo, por favor hazlo, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué Jesús plantea un nuevo mandamiento? Porque ya no quiere que vivamos conforme a nuestra naturaleza, sino que quiere que vivamos conforme a la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces Jesús dice, ya no quiero que ames a las personas como a ti mismo, porque lo más probable es que tú mismo estás lidiando con tantas cosas, con rechazo, con que no amas tu pelo, tus ojos, tu estatura, o si estás muy delgado, si estás muy gordo, etcétera, etcétera. O si tiene una vida tan difícil, tan compleja, que quizás no vas a tener nunca la capacidad de amarte como Dios te ama. Y mucho menos vas a amar a otros de esa forma. Entonces el estándar de tu amor es limitado. Si yo soy limitado como hombre, mi amor hacia otro totalmente va a ser limitado y va a ser escaso. Entonces cuando Jesús plantea este nuevo mandamiento, está diciendo, yo no quiero nunca más que vivas conforme a tu fuerza o a tus capacidades. Y la palabra lo dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces Dios quiere, ¿y qué dice? Ahora les dejo este mandamiento. Ámense los unos a los otros. Sí, Jesús, ya nos dijiste que nos teníamos que amar. Sí, pero ahora quiero que el estándar de tu amor para las otras personas sea como yo te amo. Y el amor de Dios es eterno. La fuente de vida, de amor, es eterna. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, nos creó conforme a su imagen y semejanza. Él nos creó, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa nueva creación, ¿qué hace? Que la plenitud del amor de Cristo, del Señor en mí, pueda fluir. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a un violador? Como Dios me ama a mí. Solamente cuando yo experimento esa vida y la esencia del amor. ¿Cómo yo puedo amar a un violador? ¿Cómo yo puedo amar a un homicida? Con mis capacidades no puedo, es imposible. Pero si la esencia de la creación que está en mí empieza a operar desde mi interior, se vuelve fácil. Y yo puedo amar hasta el peor hombre o mujer, al más asesino, al más perverso. Lo puedo amar. ¿Por qué? Porque yo amo como el Padre me ama. Y esa es la esencia por la cual tú tienes que caminar. ¿Y cuál es el problema? Que si no caminamos en esta esencia, seas pastor, líder, estés discipulando gente, o no tengas estos liderazgos, pero tienes familia, si no tienes la esencia, todo lo que hagas, todas las clases anteriores, si no tienes amor, de nada sirve. No importa que profetices, no importa que eches fuera demonios, no importa lo que hagas, no importa si ofrendas todo tu patrimonio económico, si no tienes la fuente de la esencia del amor de Dios en ti para amar como Él ama, de nada sirve todo lo que estás haciendo o haciendo crecer. Juan 15 también nos habla de estas palabras. Juan 15, 11. Estas son las cosas que he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, nuevamente dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, amado hermano, esto es crucial para tu vida espiritual. En esta última clase, todo lo que tú necesitas es el amor de Dios. Mira,
Tú estás haciendo la escuela profética porque quizás no sabes cuál es tu llamado, no sabes cuál es tu propósito, no sabes para qué naciste, no sabes cuáles son los dones. Y perfecto, es necesario que puedas crecer en esto. Pero si no tienes amor, aunque supieses todo lo que vas a hacer para Cristo, va a estar leudado con amargura, decepción, odio. Y si tiene una posición de liderazgo, cuando algo te moleste de los hijos de Dios, porque si tú que eres pastor, líder, ellos no te pertenecen. Tú estás administrando algo que es de Dios, es su iglesia, son sus hijos. Si tú no tienes amor, cuando algo te moleste en ellos, no vas a edificar en amor, sino que vas a edificar en odio. Y aquí quiero llegar al punto central de esta última clase de la escuela profética, que es acerca del amor. No te olvides, la esencia del amor, la esencia, tú tienes una esencia que tiene que experimentar, vivir y multiplicar, como el Señor nos dijo. Y 1 Corintios 13, del 1 al 13, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significa? Si yo no tengo amor, aunque hable estas lenguas humanas o angelicales, espirituales, ¿qué significa que seamos como un metal que resuena o un címbalo que retiñe? Es algo hueco. Tiene sonido por fuera, pero no tiene sustancia. Tú puedes hablar en lenguas angelicales o humanas, pero si no tienes amor, no tiene sustancia lo que hablas. Dice, y si tuviese profecía, tú que estás haciendo la escuela profética y que quieres caminar en lo profético, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, toda, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Primero es, no tengo sustancia. Si no tengo amor, no tengo sustancia. O sea, todo lo que pueda hablar, no tengo sustancia. Ahora sube el nivel, profecía, misterios, ciencia, fe. Si no tienes amor, nada soy. No servimos para nada. Podemos tener todo esto, pero no sirve. Puedo tener esto, no sirve. Siguiente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo, amado hermano, mire esto, para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué quiero que usted entienda? Que si usted no tiene el amor, la esencia del amor de Dios, que es conectarme con Él, contemplar su amor, bajar su amor, abrazar su amor, expandir el amor, que es un entrelazar entre ambos. Si usted no tiene eso, usted, primeramente, es algo que no tiene sustancia, es algo que no sirve para nada y es algo que no es nada. Lo voy a volver a decir. No tiene sustancia en usted. No es nadie. Y además no sirve para nada. Cuando no tenemos el amor de Dios, es lo que le acabo de leer. 1 Corintios 13. No tengo sustancia, nada soy y nada me sirve. No sirvo para nada. Y eso, amados hermanos, ¿cuánto tiempo hemos estado en esta condición? Edificamos, suponemos que edificamos para Dios, pero no sirve de nada. Nada soy. No tengo sustancia, estoy hueco por dentro. Pero aquí el escritor empieza a decir cómo es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Gente, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando Dios nos describe lo que es el amor, y si hago todas estas cosas, si no tengo amor, soy como algo que no tiene sustancia, algo hueco, nada soy, nada sirve. Pero cuando yo empiezo a entender que el amor es sufrido, benigno, que no tiene envidia, me está describiendo la verdadera esencia de Dios. Me está diciendo que el amor nunca deja de ser. Está diciendo que cuando Él me formó en la eternidad, conforme a su imagen y semejanza, eso en Cristo Jesús yo lo tengo. Por cuanto soy nueva creación en Cristo Jesús, ahora yo empiezo a orar, a ayunar, a buscar de Dios y conectarme a esa fuente de vida que es el amor de Dios. Y esto es interesante porque en el versículo 12 dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Solamente cuando vives la esencia de Dios, amando a Dios, abrazando su amor, la esencia de su amor, amando a tu prójimo como el Padre te ha amado, amando a todo, amando a tus enemigos. Y cuando profetices lo haces por amor, cuando echas fuera demonios lo haces por amor, cuando oras por sanidad lo haces por amor, cuando disipulas a las personas lo haces por amor, cuando le das un tratado, cuando le das quizás un dinero a alguien, con amor. Sea poco mucho, cuando caminas en eso, verdaderamente vas a decir, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando caminamos en el amor de Dios, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Si has llegado a este punto, a esta clase, a esta última clase de la escuela profética, que estamos hablando del amor, todo tiene que ver con que yo amo a Dios, amo a las personas, edifico a las personas en el amor de Dios, pero con el fin de que Dios hace todo esto porque quiere que tú y yo sepamos quiénes somos para Él. Y cuando tú sabes quién eres para Dios, todo lo demás cambia. Todo lo que tú haces cambia y eres efectivo, porque tú empiezas a decir, Dios me dio esto, Dios me dio esto otro, Dios me dio esto, ¿por cuánto tengo que caminar por acá? Y eres efectivo y vas hacia tu destino que el Señor te trazó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué el amor es importante? Porque te conecta con quién eres para Dios y con Dios. Pero mucha gente no puede llegar a esto porque se salta un paso, ama a Dios, pero como no ama a su prójimo, como no ama como Dios los ama y Dios los ha amado, nunca saben su propósito y están ahí en un desierto eterno. ¿Por qué? Porque no puedes saber quién eres verdaderamente en Cristo si no amas primeramente a Dios y amas y edificas en amor al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Por eso yo voy a orar y yo le pido al Espíritu Santo que el amor venga como aguas, como cascadas sobre ti, que un bautismo de amor venga a traer sanidad, libertad,
pero sobre todo consolación, para que puedas amar a todos como el Padre te ha amado y tú puedas conocerte como el Padre te ha conocido. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que un bautismo de amor venga sobre cada uno de mis hermanos. Señor, ahí donde ellos están, que ellos puedan percibir el amor líquido, Señor, que fluye a través de tu trono y de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que ellos tengan la capacidad de amar como tú amas, Señor, porque ellos han entendido que la eternidad está en ti, que la plenitud de todas las cosas está en ti y que ellos pueden acceder, ellos y yo podemos acceder plenamente y libremente a toda la esencia de Cristo, porque Él murió, porque Él resucitó, porque Él ascendió, Señor, para mostrarnos esta naturaleza, para mostrarnos el reino de los cielos hoy y ahora presente, para que podamos abrazar tu amor, la esencia de tu amor, y podamos entender y caminar que, Señor, que si fuimos diseñados conforme a tu imagen y semejanza, es para poder manifestar la naturaleza de tu corazón y que la gente pueda ver que tú eres amor. Gracias, amado Espíritu Santo. Señor, que las olas de amor vengan y sacudan el corazón de aquellos que me escuchan. Que las olas de amor, las dulces y violentas olas de amor, venga a sus corazones, venga a sus pensamientos, venga a su espíritu y sean totalmente cautivados en la verdadera esencia de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Que tu amor sea todo lo que necesitemos siempre. Que tu amor sea el sostén de nuestras vidas y el motivo por el cual manifestemos y edifiquemos con amor a tu iglesia, a tu cuerpo, y el mundo sepa que tú eres amor. En el nombre de Jesús. Amén.